Buenos días, hermanos, iglesia. Salmo 12:1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Bendito seas tú, Señor, por esta palabra. Bendito tú porque en medio de todo esto hay una promesa, Señor. Gracias. Ayúdame a ser fiel para predicar tu palabra por medio del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Listo, hermanos. El sermón se llama Salva, oh Jehová. Salva, oh Jehová. Hermanos, se acabaron los piadosos, dice John Hill. Está hablando David. Este salmo es de David. Hermanos, cuando hay pocos piadosos, cuando su número se reduce considerablemente, ya sea por la muerte, los matan, o cuando aquellos que parecían ser piadosos y se pensaba que lo eran, demuestran lo contrario. El salmista ora por ayuda y salvación porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. No quedan entre ellos más que hombres carnales, no regenerados e impíos, infieles. Hermanos, este salmo, dice John Hill, que designa la escasez de los piadosos y la triste degeneración de los tiempos referidos, de ese momento. Se refiere primeramente a los tiempos de David, cuando los cortesanos de David lo adulaban y hablaban mal de David, cuando los hombres de Keila intentaron entregarlo, cuando los cifeos lo descubrieron ante Saúl y lo invitaron a venir y tomarlo, o cuando Absalón se rebeló contra él y muchos del pueblo se apartaron de David. También puede designar o ser una prefiguración de los tiempos de Cristo, cuando los judíos eran una generación malvada e infiel, e incluso entre sus propios discípulos había una gran falta de fidelidad. Uno de ellos lo traicionó, otro lo negó, muchos lo abandonaron y huyeron al morir. Algunos dudaron que él fuera el Redentor, y uno de ellos no podía creer que había resucitado de los muertos. También puede aplicarse, hermano, a los tiempos anticristianos en que vivimos. Los tiempos de la gran apostasía y el alejamiento de la fe, tras la manifestación del hombre de pecado, que llevamos como unos 1700 años de eso, 1500, 1600 años, desde la aparición del hombre de pecado, cuando se levanta el papado. Que desde entonces, dice John Hill, la ciudad santa es pisoteada, como dice Apocalipsis. Los testigos, ahí dice los testigos, profetizan vestidos de cilicio, se refiere a los dos testigos que representan a la iglesia de todos los tiempos. Y la iglesia está en el desierto escondida allí. Y también, hermanos, designa a la segunda venida de Cristo, es decir, justo antes de la segunda venida de Cristo, se puede aplicar. Cuando habrá gran carnalidad y seguridad y poca fe en la tierra, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. Vamos en el primero a ver a David en los tiempos malos que vivía. En el segundo capítulo vamos a ver la escasez de los buenos, Y en el tercer capítulo, hermanos, salva, oh Jehová, salva, oh Jehová. Primer capítulo, hermanos. David en tiempos malos. David dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Matthew Henry dice, pregúnteles a los hijos de este mundo, es decir, a los impíos, qué es lo que según ellos hace que los tiempos sean malos, y ellos le dirán cosas como estas: la escasez de dinero, la decadencia del comercio, o las desolaciones de la guerra. Y obvio que eso son cosas malas. Pero la Escritura atribuye la maldad de los tiempos a causas de otra naturaleza. Como dice 2 de Timoteo 3:1, vendrán tiempos peligrosos, porque abundará la iniquidad. Eso es lo malo, que abunde la iniquidad, hermanos. Eso es de lo que David se queja aquí en el Salmo, hermanos. Cuando hay decadencia general de la piedad y honestidad o fidelidad entre los hombres, los tiempos son entonces verdaderamente malos. Cuando el hombre piadoso cesa y el fiel falla, hermanos. Eso lo dice Matthew Henry. Entonces miremos el Salmo. Vamos a leer el Salmo. Todo el Salmo, del 1 al 7. Lo quiero leer para que entendamos esa confianza que David tenía en esos tiempos malos. Ahí vemos cómo David pide a Dios ayuda y protección contra los malos y en medio de esos tiempos malos.
Y él tiene una esperanza y una esperanza de que Dios va a castigar, va a juzgar y lo va a proteger. Salmo 12, del 1 al 7. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Arranca con la cita base. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Pero miren, Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira, al piadoso y al fiel. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás. ¿A quién? A los piadosos y fieles. De esta generación los preservarás para siempre. ¿A quién? A los piadosos y fieles. Cercando andan los malos cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Hermanos, dice Matthew Henry que se supone que David escribió este salmo durante el reinado de Saúl. Es lo más seguro. Cuando había una decadencia general de la honestidad y piedad, o de la fidelidad y la piedad, tanto en la corte como en el país, de lo cual aquí David se queja a Dios sentidamente, clama, porque él mismo sufrió la traición de falsos amigos y la insolencia de los enemigos. Pero como acabamos de leer en el Salmo, Dios los destruirá a ellos, a los enemigos del pueblo de Dios. Y David tiene allí una confianza que Dios lo preservará. Esto es escrito, hermanos, para todos los, dice el comentarista bíblico Matthew Henry, es escrito a todos los sucesores después de David, porque iban a venir también tiempos malos, en los reinados malos sobre todo. Eso es aplicable para nosotros como iglesia cuando hay malos tiempos, hermanos. Hermanos, pero antes de ir a hablar de la escasez de los hombres piadosos y fieles, primero hablemos de los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos, hermano? Yo sé que usted lo sabe, hermano, pero profundicemos un poquito más. Piadoso se opone a impío, es lo contrario al impío. Piadoso, mire, pío, piadoso, contrario a impío. Hermanos, contrario a los que viven impiedad, a los mundanos y por supuesto a los inconversos. Hermanos, los piadosos y a todos los que viven en impiedad, como les decía. Hermano, entonces, ¿quiénes son los piadosos? Además de eso, pues los salvos, el pueblo de Dios, los regenerados, los que están siendo santificados, hermanos. Ellos tienen los piadosos principios de gracia, bondad y santidad, obrados en él, están implantados en su corazón porque tienen un corazón regenerado. El piadoso teme al Señor y le sirve aceptablemente, con reverencia y temor, se aflige por el pecado. Ama al Señor, espera y cree en Él. Es un verdadero adorador. Vive en toda conversación santa y piadosa. Su vida es santa, es pura. Se está purificando a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, Timoteo 2:11, Tito 2:11-12, nos muestra que los piadosos renuncian a la impiedad de este mundo, a la vida de impiedad, y viven piadosamente. Leamos: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, mire, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, la impiedad se opone a la piedad, eso es lógico. Hermanos, los deseos mundanos, este mundo, este sistema, la carnalidad, la mundanalidad, el pecado, gobernado por el diablo, siguiendo la corriente de este mundo, por el príncipe de este mundo. Hermanos, tristemente, la iglesia visible, la falsa, o sea, bueno, no toda iglesia visible es falsa, me refiero, dentro de la iglesia visible, en su mayoría hay gente inconversa, o en su mayoría no, bueno, o sí mucha de la gente de la iglesia visible es falsa cristiana.
La Biblia dice que en los postreros tiempos esa iglesia o muchos que se dicen cristianos no son verdaderamente cristianos. Tienen es apariencia de piedad. En 2 Timoteo 3:5 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Parecen cristianos. Es obvio que vienen a una iglesia. Es obvio que están acá. Es obvio que la gente sabe que son cristianos. Pero tienen pura apariencia de piedad. Proclaman el nombre de Cristo. Como dice en el Antiguo Testamento, dicen, vive Jehová, pero juran falsamente. Tienen apariencia de piedad. Es formalista la iglesia. Formalista, parece cristiana, pero no lo es, hermanos. Hermanos, y los postreros tiempos, acuérdense que aquí en esta cita, 2 Timoteo 3:5, se refiere a los tiempos del Mesías, es decir, desde la segunda venida de Cristo, abarca todo eso. Por supuesto que más manifestados seguramente al final. Hermanos, la Biblia también nos muestra que los falsos maestros no enseñan sobre la piedad. A ellos no les gusta esta doctrina. No les gusta hablar de la piedad, de la santidad, de la pureza, del apartarse del mundo, de renunciar a los deseos mundanos, de vivir sobria, justa y piadosamente. A ellos no les gusta eso. Porque ellos son codiciosos, se aprovechan del rebaño, son impíos. Dice 1 Timoteo 6:3-5, que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Dice después que está envanecido, nada sabe, que por eso nacen pleitos, contiendas, una cantidad de cosas. Y dice al final, toman la piedad como fuente de ganancia. Son ladrones. Son ladrones. La piedad, la religión, el ministerio es una fuente de enriquecimiento para ellos. Por eso no hablan de la piedad, porque es que la piedad nos dice que nosotros debemos abstenernos de las vanaglorias de la vida. Y ellos no se abstienen de eso. Hermano, la Biblia también nos dice en 1 Timoteo 6, del 6 al 8, que la piedad debe ir acompañada de contentamiento. ¿No es cierto? Dice allí, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Viene hablando del amor al dinero, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque la piedad implica negarse, como yo les decía arriba, a la impiedad y a los deseos mundanos, a los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Entonces hay contentamiento. Dios a uno les da, a otros no les da tanto. Dentro del pueblo de Dios hay de todo, hermanos, pero en su mayoría hay gente que menos tiene, en su mayoría, o por lo menos básico, general, medio, por decirlo de alguna manera. No son, dice en Corintios, no son muchos los poderosos entre ustedes, los sabios y entendidos, no son muchos. No es que no los haya, hermano. No podemos satanizar la riqueza per se, ¿no es cierto? Pero no son muchos, no son muchos. Hermano, la Biblia dice que habrá juicio para el impío, para los impíos, es decir, los que no viven en impiedad. Judas 1:15 dice que para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, repite mucho la palabra impiedad, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Todo impío va a ser juzgado severamente, pero sobre todo el impío que está dentro de la iglesia, que no vive en piedad, sino en impiedad. Ahorita vamos a los fieles, hermano. ¿Los fieles a quién? ¿Qué es fidelidad? Los fieles a Dios, a Cristo, a las cosas del Señor, a la iglesia del Señor, a la obra del Señor, y también fiel a lo que han recibido, a los talentos que le han entregado el Señor. Son fieles, porque son rectos de corazón y de conducta. John Hill dice que los fieles confían en el Señor, creen en el Mesías, por supuesto, se atienen a las verdades y ordenanzas de Dios, son fieles en lo que se les confían, es decir, a nosotros se nos han entregado dones, son fieles con esos dones. Las cosas de la providencia de Dios son fieles, sea buena o sea mala lo que estemos viviendo, son fieles en medio de eso, a todas las gracias que Dios ha dado, y son fieles sobre todo a Cristo y a su obra, como ya les decía. Pero también son fieles al pueblo de Dios, a sus hermanos, a sus verdaderos hermanos, para aconsejar, reprender y ayudar cuando sea necesario. Hermanos, los fieles, aunque son fieles,
hasta la muerte, como dice Apocalipsis, pueden fallar en el ejercicio de la gracia y el cumplimiento de deber por momentos, pero no de modo que perezcan eternamente, porque ellos son fieles a Dios. O sea, una persona que abandona el camino de la fe finalmente no era fiel a Dios. Muestra que no era un verdadero creyente, son infieles. Hermanos, la Biblia nos dice que los siervos fieles multiplican sus talentos, como dice la parábola de los talentos, que a uno le dio 5, al otro 2, y los multiplicaron. Y el Señor viene y les dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero hay otros que son infieles, no son fieles al Señor, no fueron fieles con los talentos que Dios le dio, pero básicamente porque son cobardes. El cristiano verdadero, no, o sea, hay un temor natural que todos tenemos, pero al final lo vence porque es fiel a Dios. No, su fidelidad no está con los hombres ni con él mismo. Pero los infieles, según la parábola de los talentos, son cobardes, hermanos. Dijo ahí que él tuvo miedo y escondió el talento. Tuve miedo porque eres hombre duro, dice allí. Dice que escondió el talento. Y el Señor finalmente lo reprende y lo condena. Le dice que le quite ese talento a él, se lo dé al otro, al que sí lo produjo, y allá será el llanto y el crujir de dientes para este infiel. Los fieles son fieles al Señor y sus cosas, como yo les decía, y ellos serán recompensados. Al final de Mateo 24, en el 45 al 47 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Hermano, todo creyente, antes de la segunda venida de Cristo, cuando el Señor venga, va a estar de pie, hermano, sirviendo al Señor. No está en caída, hermano. El Señor va a permitir que su verdadero pueblo esté de pie. Amén. Si alguien lo encuentra en caída, pues quiere decir que había sido desechado y no era el pueblo del Señor. Amén. No va a estar en una apostasía parcial o en un alejamiento en el mundo. No, eso no va a pasar, hermanos. El Señor lo va a encontrar haciendo así, según la Biblia. También como las vírgenes prudentes van a estar, se despiertan en ese momento, van a estar despiertas. Hermano, tenga cuidado, porque si estamos dormidos y quieren que el Señor viniera hoy. Hermanos, en cambio los infieles dice que se vuelven al mundo y van a ser castigados severamente. Ahí dice que como el Señor tarda al venir, golpea a sus consiervos y se va a beber y a comer con los borrachos. Se va al mundo, hermanos. Se va al mundo a revolcarse con los cerdos. Y el Señor le dice que tendrá su parte con los hipócritas, y allá será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, usted y yo debemos ser fieles hasta la muerte, como dice Apocalipsis 2:10. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, como le dijo a la iglesia allí en esos tiempos, hermano, y todos coinciden que tenía que ver con las 10 persecuciones que vendrían de los 10 emperadores que seguían hasta antes de Constantino, sobre todo. Fueron 3 siglos de persecución dura para la iglesia. Pero hermanos, como la Biblia nos muestra, más bien, no la Biblia, bueno, sí, la Biblia, pero en general la historia nos muestra que la sangre de los mártires siempre ha sido la semilla para el evangelio, hermanos. Hermano, solo los siervos vencerán. Solo los fieles vencerán. Los fieles. Apocalipsis 17:14 dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles, hermanos. Fieles al Señor hasta el último día. Matthew Henry dice: los hombres piadosos son hombres fieles. El piadoso es fiel. Eso sí, no es que haya piadosos infieles o fieles impíos. Eso no existe en términos bíblicos, ¿no? Son hombres firmes. Su palabra es tan confirmadora como su juramento, tan vinculante como su vínculo. Hacen conciencia de ser fieles tanto a Dios como a los hombres, hermanos. Hermanos, vamos a ver el segundo capítulo. El segundo capítulo es triste. El segundo capítulo es triste.
La escasez de los buenos. La escasez de los buenos. Matthew Henry dice: cesan y fallan los buenos, los piadosos y fieles, ya sea por la muerte, porque desertan, es decir, apostatan, o por ambas razones. Los piadosos y fieles fueron quitados, y los que quedaron tristemente se habían degenerado y no eran lo que habían sido. Había poca o ninguna gente buena, habían pocos verdaderos israelitas, porque estamos en tiempos de David. Tal vez quiso decir David que no había hombres piadosos y fieles entre los cortesanos de David, como yo les decía. Eso, pero es aplicable también más adelante. Hermanos, vamos a ver la escasez de los buenos, como les decía, y vamos a recorrer partes de la Biblia, hermanos, cómo en diferentes tiempos esto pasó. Miremos los días de Noé. En los días de Noé, dice las escrituras que la maldad humana abundaba en la tierra. En Génesis 6:5 dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. La Biblia nos muestra en Génesis 6:12, complementando, que esa era una sociedad corrompida en su gran mayoría. Por eso se habían acabado los fieles y los piadosos también allí. Dice allí: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, mire, había corrompido su camino sobre la tierra. Se recuerda que allá habían pocos, como Noé, pero esa sociedad vivía en lo terrenal, hermanos. No oyó al único y piadoso fiel del momento, o de los únicos, a Noé. No escuchó, como dice Mateo 24, 38 al 39. Como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice la Biblia que Noé era pregonero de justicia y que ellos no lo atendieron. Se habían acabado los fieles y los piadosos. Se habían acabado, no abundaba la maldad. Sigamos en otra época. En los días de Lot, en tiempos de Sodoma y Gomorra, dice la Biblia en Génesis 18, 30 y 10, que no alcanzaban a ser 10 piadosos allí en Sodoma y Gomorra. Hasta ese número llega. Puede que hubieran 9, pero no habían 10. ¿No es cierto? No habían 10. Génesis 18, 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora, mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y la destruyó. O sea que no habían 10. De eso podemos estar seguros. Lo más seguro es que había uno. ¿No es cierto? Ya sabemos. Pero vamos a hacer de cuenta que la Biblia no nos dice exactamente cuántos había. Pero lo que estamos seguros es que 10 no había. Ni 10 había. Hermanos, Ezequiel 16, 49 al 45 nos muestra que Sodoma era una sociedad mundana, hermanos. Mundana. Entregada al placer y a la inmoralidad, llena de soberbia y sin misericordia. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Mire los pecados de Sodoma, además de la inmoralidad: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Abundancia de sociedad, eso es esta sociedad hoy, hermano. Abundante en estas cosas. Dice, pero miren lo que sigue diciendo: y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Entonces era una sociedad entregada al placer, mundana, llena de inmoralidad sexual, y por eso dice el Señor que cuando la vio la quitó. Hermanos, era una sociedad que vivía también en lo terrenal, como los de Noé. Lucas 17, 28 al 29 dice: como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Hermanos, Lot, dice la Biblia, porque se acabaron también los piadosos ahí. Cuando dice se acabaron, no quiere decir que no haya ninguno. Es que son muy pocos, escasean, ¿no es cierto? Lot era solitario ahí.
moraba en medio de una iniquidad reinante, según la Biblia. El segundo de Pedro 2, del 7 al 8 dice que Lot estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice que este justo moraba entre ellos y que afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermano, era solitario Lot, al parecer sí era el único, o por lo menos de los únicos, acuérdense, no habían 10. Hermanos, y él estaba en medio de todo eso, oyendo los hechos inicuos de ellos. No soportaba más la iniquidad, y no porque fuera un fariseo religioso. No. Era porque le abrumaba la maldad, la deshonra al Señor, hermanos. Hermanos, sigamos. En los días de Salomón, Salomón mismo dice en Proverbios 26 que hombres de verdad no habían. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Habían pocos también en tiempos de Salomón. Avancemos un poquito. Avancemos no. En los días de Asaf, quien escribió el Salmo 80, recuerdan, hoy lo cantamos al final, hablando sobre Israel, pero también usted y yo entendiendo que el Salmo 80, hermanos, es una belleza de salmo. Lo voy a mencionar hartísimo. Pero hermano, el Salmo 80 es el testimonio del Evangelio. Pero en una parte, como ahorita voy a hacer énfasis en eso, nos muestra una iglesia despreciada, una iglesia abrumada, una iglesia mal, quemada y asolada. Entonces en esos días de Asaf, él habla sobre Israel. Y ahí podemos aplicar muchas de las cosas que le pasan a Israel a la iglesia, porque la Biblia nos muestra que sí tiene que ver con la iglesia, porque habla del varón de su diestra, habla de Cristo. Entonces Israel, aplicándolo primeramente a Israel estaba solitario y fue escarnio a sus vecinos, como dice en el verso 6 del Salmo 80. Dice allí: nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos, y nuestros enemigos se burlan entre sí. Estaba sola, y alrededor, o sea, solitaria, y alrededor lleno de impíos paganos que la escarnecían y se burlaban de ella, como pasa hoy también con la iglesia. Todos los pueblos paganos a su alrededor, porque eran mayoría, la devoraban. Salmo 80, del 12 al 13 dice: ¿por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Estaba solitario el pueblo de Dios, en medio de impíos, como cuando David dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Dice la Biblia allí en el verso 16 del Salmo 80 que fue quemada y asolada. Quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sigamos, hermanos. En los días de Elías también sucedió similar. La Biblia nos muestra en 1 Reyes 18, del 19 al 22, que Elías, un profeta de Dios, estaba solitario en medio de 850 falsos profetas. 850. Y en medio de un pueblo que le decía que creía en Dios, que estaba entre dos caminos. ¿No es cierto? Leamos. Primera de Reyes 18, del 19 al 22 dice: envía pues ahora y congrégame, está hablando Elías, y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, mira, 450 de Baal, y los 400 profetas de Aserá, 850, que comen de la mesa de Jezabel. Mire, como sucede hoy con los falsos profetas, no hacen lo de Juan el Bautista, que les denuncian el pecado a ellos, no, comían de la mesa de ellos, es decir, eran alimentados, era como una especie de ¿cómo se diría eso? Como sucede en China, como una iglesia estatal también, podría decirse así, y que dependía de ellos, la iglesia dependía de ellos. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Qué triste, ¿no? Estaba solo Elías. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Yo no me quiero adelantar, pero Elías estaba equivocado. Elías estaba equivocado. No estaba solo. Hermanos, Elías, sintiéndose solitario, pero igual sí escaseaban, ¿no? Sí escaseaban comparados con los otros. Elías solitario lamentaba el terrible estado y condición de Israel, del pueblo de Dios, el que se decía pueblo de Dios, por lo menos visiblemente. Dice allá en el capítulo 19 de Primera Reyes, en el verso 14 y en el 10 dicen lo mismo. Elías dice: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿No es cierto? Esa cita la leí hace 8 días en Piales sobre el celo de Dios. Pero aquí quiero hacer énfasis en que Elías escaseaban los piadosos, y Elías sentía que estaba solo. Sigamos, hermanos, en los días de Miqueas. Nos muestra, allá en Miqueas 7, del 1 al 4, nos muestra que en esos tiempos escaseaba el misericordioso y recto, y abundaba la injusticia y la maldad entre los hombres. Dice allí: ¡ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Mire, dice: faltó el misericordioso de la tierra, y no hay recto entre los hombres. Escaseaban. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. 3. Para completar la maldad con sus manos, miren, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Eran prevaricadores, torcían la justicia y el derecho. Y el grande habla al antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. Estaba terrible, eran tiempos terribles. Escaseaban los piadosos y fieles. Mire, si usted sigue leyendo allá, no lo traje, pero en el verso 5 le dices que no creas ni confíes en el amigo, en el príncipe y aún de la que duerme a tu lado, hermanos. Decía eso, es tremendo ese momento. Ahora, tenga cuidado, hermano, eso no es aplicable 100%, estaba pasando allá. Yo no lo estoy mandando a que desconfíe de su esposo o su esposa, porque se supone que son una sola carne. Ahora tenemos temor de Dios y sabemos que debemos guardarnos unos de otros, ¿no? Pero no esa desconfianza que estaba diciendo acá, ¿no? Que digo, esa es una traicionera, tenga cuidado. La mayoría podrían ser traicioneras. Sigamos, hermanos. En los días de Isaías, nos muestra en el primer capítulo que era una generación de malignos. Y así se los dice Isaías a Israel. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo Israel, se volvieron atrás. ¿Qué tal, hermanos? Como hablaba Isaías, hermanos. Ningún respeto, hermanos. Respeto a lo que me refiero es nada político, Isaías. Oh gente, hijos depravados, les dice. Tremendo, hermanos. El justo y el piadoso estaban por desaparecer, hermanos, en tiempos de Isaías. Lo dice en Isaías 57:1. Perece el justo, perece, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren. Y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Escaseaban los piadosos y fieles en tiempos de Isaías. No había quien clamara por justicia ni juzgara por la verdad. Dice Isaías 59:4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades.
conciben maldades y dan a luz iniquidad. Escaseaban, hermanos. Los que no hay quien clame por la justicia, hermanos. Los que debían llevar la justicia eran injustos. Uno podría decir eso de los políticos de hoy, de manera general, ¿no es cierto? ¿Quién de ellos clama por justicia? Escasean, hermanos, escasean si es que no los hay. Sigamos, hermanos, en los días de Jeremías. En los días de Jeremías no había quien hiciera justicia ni quien buscara la verdad. En Jeremías 5, del 1 al 2 dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Mire, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré. Similar a lo que en tiempos de Lot, ¿no? Cuando iban a destruir a Sodoma. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Mire, hermano, lo que decía Jeremías. Mire, vayan por las plazas a ver si hay alguien. Escaseaban, hermanos, escaseaban. Usted se para en una plaza hoy y fácilmente usted se puede dar cuenta, en cualquier plaza de Bogotá, usted podría decir casi con toda seguridad que de todos esos, hermanos, el 99% están condenados, hermanos. Hermanos, en los días de Cristo también pasó eso. En Mateo 12:38, hermanos, Cristo muestra que la generación de judíos en tiempos de Cristo, guiada por los escribas y fariseos, era una generación mala y adúltera, hermanos. Mateo 12:38, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. En general, era mala y adúltera esa generación de judíos, guiada por los líderes religiosos, hermanos. En general, escaseaban los piadosos y fieles. Por eso el Señor llora sobre Jerusalén, llora sobre allá, la mira, la observa y llora sobre ella, porque en su gran mayoría no reconocieron el tiempo de la venida de Cristo, hermanos. En Lucas 19, 41 al 44 lo dice. Dice ahí: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Está haciendo referencia a la destrucción en el año 70. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra cuando se destruye el templo. Por cuanto, mire, ¿cuál fue la razón? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lloró sobre ella. En su mayoría era infiel e impía, hermanos. Esa generación mala y adúltera. Escaseaban los fieles y piadosos. Hermanos, Cristo sigue haciendo lamento por eso por Jerusalén, y les da un juicio que quedaría desolada mucho tiempo. Mateo 23 del 37 al 39, yo sé que usted la conoce. Cristo clama: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Escaseaban los fieles y piadosos. Fue desgajada, hermanos, fue desgajada como nación, porque no conocieron el tiempo de su visitación, de la visitación de Cristo a ellos. Sigamos, hermanos, avancemos en el tiempo, en los postreros tiempos. Y cuando digo en los postreros tiempos, no estoy hablando de los días antes de la segunda venida. Estoy hablando desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida. Todo este lapso de tiempo. Nos muestra la Biblia que muchos son engañados, que hay mucha maldad
y muchos terminarán enfriándose o terminan enfriándose porque la maldad abunda. Mateo 24, 11 al 12, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, mira el mundo y la iglesia de hoy. Hablando en general, el mundo de hoy, la iglesia de hoy. ¿Qué podemos ver fácilmente? Que abunda el pecado y la maldad. En este mundo abunda también el ateísmo, aunque no es mayoría, pero abunda, la gente vive como si fuera atea, eso sí en su mayoría. Abunda el humanismo, que es anticristiano, es anticristo el humanismo. No que sea el anticristo, pero es anticristiano. Abunda la impiedad. Lo que hay de religión a Dios es pura superstición, en su gran mayoría. Hay odio a Cristo, a la Biblia y al pueblo fiel de Dios. Lo que hay de religión, como es supersticioso, también se mezcla con el ecumenismo y el sincretismo religioso. Hay mucho ecumenismo, hermanos. Hay unión en yugo desigual y Dios la prohíbe. Y eso pretenden hacer algunos. Y en medio de todo eso vemos una iglesia indiferente a todo ello. Una iglesia tibia, hermanos. Una iglesia mundana como la Odisea. Una iglesia formalista como Sardis. Una iglesia llena de falsos profetas y apóstoles. Una iglesia visible llena de eso. Estoy hablando de la iglesia visible. Hermanos, llena de herejías. La teología de la prosperidad. El papado y la iglesia romana con gran apostasía, con grandes herejías, porque es de donde más fluye. Hermanos, una iglesia en apostasía, hermanos. En apostasía. Hermanos, si preguntamos, usted y yo preguntamos, porque estoy seguro que usted se lo ha preguntado, yo también me lo he preguntado, ¿y dónde está el verdadero pueblo de Dios? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Se acabaron los piadosos, se acabaron los fieles entre los hijos de los hombres, hermanos. Escasean. La Biblia dice que en los postreros tiempos, y estoy hablando en general, no necesariamente en los últimos días, muchos apostatan de la fe. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hermano. Todo lo que hay de religión es pura formalismo y superstición. Muchos seducidos por la ramera, por Roma, que prohíbe casarse y abstenerse de ciertos alimentos. Y eso está introducido en el cristianismo. Muchas de esas cosas. El duro trato con el cuerpo, hermano, que muestra una piedad aparente, pero no verdadera. Hermanos, son tiempos peligrosos. Hay una iglesia con apariencia de piedad, como les digo, piedad aparente. Según de Timoteo 3:5, yo la leí al principio. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, apariencia de piedad y niegan la eficacia. Eso es lo que dicen los falsos maestros, las falsas iglesias, los falsos creyentes. Ellos creen que el cristiano vive igual al mundo, que la única diferencia es que tienen a Cristo en su corazón. Ahí están haciendo esto, tienen apariencia de piedad y niegan la eficacia de ella. No, la piedad, el nuevo nacimiento, hermanos, la verdadera conversión, hay eficacia, hermanos, sobre la vida. Ellos niegan esa eficacia. Hay eficacia, hay un pueblo que es convertido, que ha nacido de nuevo y que viven diferente, hermanos. Que mortifica el pecado, que se aleja del mundo, de la impiedad y de los deseos mundanos. Así le digan, como dicen ellos, religiosos, fanáticos, legalistas. Hermanos, hoy son tiempos peligrosos. Hay una iglesia con apariencia de piedad, formalista, farisea, y no farisea como ellos la entienden, porque para ellos el fariseo es el que obedece a Dios. No, si farisea, que ponen doctrinas y mandamientos de hombres, que dicen y no hacen. Una iglesia hipócrita, tibia, antinomiana, porque aborrece la ley de Dios. Una iglesia
con piedad aparente, pero en realidad esclava del pecado, hermanos. Que Dios nos guarde. Hermanos, es una iglesia desvanecida, hollada por el mundo. Se acabaron los piadosos, se acabaron los fieles entre los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Eso es una realidad en la iglesia de hoy, tristemente, hermano. Hay otros momentos en que no ha sido así, pero tristemente hoy es así, hermanos. Hoy es así. En tiempos de la Reforma no fue así. En tiempos del avivamiento en Pentecostés no fue así. En tiempos de Jonathan Edwards, en el segundo gran avivamiento, no fue así en general. Pero hoy sí es así, hermanos. Estamos en esos tiempos. Es una iglesia que no predica verdaderamente, por lo menos no el verdadero evangelio. No alumbra, no pone al Señor primero, se avergüenza del Señor, se avergüenza de lo que dice la Biblia. No proclama a Cristo, su palabra, la verdad, no es luz del mundo, es sal desvanecida. Porque nos da miedo meter religión en todo y hay que meterla. Cuando digo religión, hablo de la religión pura y sin mácula. Amén. Hay que meterle religión a todo, hermano. Escúcheme bien. Hay que meter la Biblia en todo. Hermanos, también escaseaban los piadosos, o escasearán los piadosos, ahí sí, cuando vuelva Cristo. Y ahí sí me refiero a los tiempos previos, hermanos. La fe escaseará, dice Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, un mundo incrédulo, ateo en su gran mayoría, agnóstico, y la falsa iglesia incrédula, una iglesia que cree más a la falsa ciencia, a las filosofías humanas, a la psicología, a los líderes falsos y a la superstición. Por eso dice, ¿hallará fe en la tierra? El pueblo visible de Dios como que cree, no como, el visible falso cree más a cualquier otra cosa que al Señor. Por supuesto que la verdadera iglesia tiene que hallar fe en la tierra. Está hablando en el sentido que lo dice, escasea comparativamente. Hermano, la Biblia dice que el mundo en su mayoría estará en lo terrenal, como en los días de Noé. Yo ya se los mencionaba, pero aquí hablando de Cristo. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Corriendo, hermano, por lo terrenal, por lo material, por la prosperidad, el dinero, por los negocios que lo apartan del Señor. Por proveer para un futuro, pero apartado del Señor. Eso no sirve. En fiestas, banquetes, similar a Sodoma y Gomorra, que abundaba el pan y la ociosidad. Hermanos, y también, cuando dice que les había explicado al principio, cómo escasean también porque son muertos, perseguidos, los fieles y los piadosos. Como dice Apocalipsis 11, del 9 al 10, hermanos. Hablando de los dos testigos. Dice, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los dos profetas, la gran mayoría coincide que es el pueblo de Dios, la iglesia, sustentada sobre los apóstoles y los profetas, sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay unos que también la relacionan, que en esos tiempos van a ser judíos también predicando. En aquellos tiempos no lo sé, hermanos. Probablemente sea, pero seguro que sí es la iglesia, hermanos. Hermanos, una iglesia perseguida por la bestia, por el papado, por la iglesia falsa, la romana, por el Estado, por el mismo mundo, por los falsos creyentes, por los impíos. Hermanos, esto es desolador. Esto muestra un panorama desolador. Sin embargo, hermanos, tercer capítulo. Salva, oh Jehová. Salva, oh Jehová. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres, hermanos. Dice John Hill, hermanos,
sobre esta cita. Desprovisto de compañía, está hablando de David, consejo y ayuda de hombres buenos y bondadosos, él teme que cese el interés de la verdadera religión. Cuando los amigos y el refugio fallan, hermanos, los santos se encaminan hacia Dios. Su salvación viene de Él. Él es su ayuda en tiempo de angustia. Mire, Él salva y reserva para sí a un número en los peores tiempos, hermanos. Amén. Como lo hizo en el tiempo de Elías, quien pensó que no quedaba ningún hombre piadoso excepto él. Y Elías se equivocó. Elías estaba equivocado. Digamos, no lo digo que, o sea, bien, sanamente equivocado, digámoslo así, para que me entiendan. Se sorprendió, hermanos, porque la divina respuesta le dice: yo he levantado a 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Hermanos, miremos, volvamos a recorrer la historia. Yo les hablé allí, les recorrí en el segundo capítulo la historia de que escaseaban los piadosos. Bueno, recorramos más o menos esa misma historia y vemos cómo Dios salvó en los peores tiempos, hermanos. Dios salvó en los peores tiempos. Salvó a Noé de la destrucción del diluvio. Génesis 6, 7, 8 dice Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé y su familia fueron guardados en el diluvio universal. Según de Pedro 2:5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermano, porque Dios siempre se reserva un remanente, porque Dios va a cumplir su promesa, hermanos. Salvó a 7 con Noé, porque iba a preservar a su pueblo desde allí, hermanos. También salvó a Lot de la destrucción y perversión de Sodoma y Gomorra. Segunda de Pedro 2, del 7 al 9 dice: y libró al justo Lot, lo libró, el cual estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sigue diciendo: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, la Biblia también nos muestra en el Salmo 80, escúcheme bien porque le dije que lo iba a traer, iba a referenciarlo varias veces, cómo salva a Israel de la esclavitud de Egipto, y siguió haciéndolo después, porque ese salmo es un emblema del progreso de la iglesia a través de los tiempos, hermanos. El Salmo 80, en el verso 8 al 11, mire, recorre todo, hermanos. Hace un recorrido en 3 versículos de prácticamente toda la historia de la iglesia, desde que salen de Egipto. Dice: hiciste venir una vid de Egipto. Está hablando de cuando los sacó de allá. Echaste las naciones y lo plantaste, cuando los introduce en la tierra prometida. Limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces, y llenó la tierra, hablando de la iglesia. Hablando ya de la iglesia que iba a extenderse a toda tribu, lengua y nación. Los montes fueron cubiertos de su sombra, los reinos, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar, y hasta el río sus renuevos. Es tremendo ese salmo. A mí me encanta ese salmo, hermanos. Hermanos, salvó también a Judá en los días de Isaías. Entonces yo le hago la referencia al Salmo 88 al 11 porque recorre todo. Pero vamos a un detalle entre todo ese tiempo. En los días de Isaías salvó a Judá. Isaías 1:9: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Hermanos, salvó a Israel en los días de Elías. Resguardó profetas. Por eso Elías estaba equivocado. Y el Señor le aclara. Mire, no solo 7,000, salvó también profetas. Primera de Reyes 18:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas, escúcheme bien, y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Tenía 100 más siervos de Dios
que eran profetas de Dios, hermano. Ahí habían, y aquí, y estoy seguro que en estos tiempos los hay, hermano. Lo que pasa es que no, tal vez no son los conocidos, los que salen en televisión y esas cosas. Están sustentados en cuevas, como dice allí. Hermanos, levantó 7,000 valientes del pueblo, Primera de Reyes 19:18, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Así va a ser en estos tiempos. No le vamos a besar la mano al Papa, amén, no le vamos a besar la mano al anticristo, amén, a la ramera, no nos vamos a unir en yugo desigual. Amén. Hermanos, salvó a los judíos del cautiverio en Babilonia. Sigamos un poquito más allá, porque el Señor siempre se reserva a un pueblo. Recuérdense, fueron 70 años en la esclavitud, y nos muestra que salvó del cautiverio de Babilonia por medio de Ciro. Lo utilizó. Segunda de Crónicas 36, 22b al 23. Allá al final del capítulo 36 de Crónicas. Dice: Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Perdón. Por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Se preservó un pueblo, salvó en esos tiempos, para que se cumpliera el Salmo 80, para que se cumpliera ese salmo, que es un salmo profético, hermanos, que abarca milenios, hermanos, ese salmo. Hermanos, sigamos avanzando, vámonos a tiempos de Cristo. ¿Se acuerda que era una generación mala y adúltera? Bueno, salvó a muchos judíos en los días de Cristo, de todos modos. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, hermanos. Hermanos, vámonos a tiempos de Pablo, de la iglesia del Nuevo Testamento. Nos muestra que salva a muchos israelitas en los días de Pablo, a pesar de que era una generación mala y adúltera. Pero siguieron persiguiendo muchos de ellos, pero aún así salvó a muchos de ellos. Romanos 11, del 1 al 5 dice: Pablo, y hablando de etnia judía, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Dice: porque yo también soy israelita. O sea, él también era un judío, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, sigue diciendo Pablo. Cita Isaías. Cuando el Señor le dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Lo citan los versos 3 al 4. Y concluye Pablo para hablar de sus tiempos, que así también aún en este tiempo, en los tiempos de Pablo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Sí, la mayoría no, pero había un remanente. Y no era uno o dos, era un remanente, eran varios, pero comparativamente con los otros eran pocos. Hermanos, así como el Salmo 80, el Señor, aquí en Mateo 13, del 31 al 32, el Señor promete seguir salvando hasta el final, hermano. Lo va a seguir haciendo. No le quepa la menor duda. No le quepa la menor duda que siempre va a haber un pueblo de Dios, hermanos. Amén. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Recuerda el Salmo 180. Tomaste una vid de Egipto, la sacaste, llenó la tierra. Hermanos, el Señor prometió seguir salvando, va a seguir salvando. Salvó en tiempos de mayor oscuridad, en tiempos de la Edad Media.
Cuando la iglesia falsa, la apóstata romana, escondía las escrituras al pueblo. Aún allí salvó, hermanos. Salvó en los primeros 4 siglos, cuando la quisieron destruir y acabar los 10 emperadores. Salvó en tiempos de Constantino y posteriores, hermano, cuando se levanta después el hombre de pecado, hermanos. El anticristo, el papado, siguió salvando, hermanos. Salvó en tiempos, hermano, en el siglo XI y XII, cuando estaban los valdenses. Allá salvó, hermanos, y había no solo allá valdenses. Salvó en la prerreforma. Jan Hus, Wycliffe y muchos otros, hermanos. Y no son 2, créame que no eran 2. Eso no eran 2 nomás. Pasa que son los mayores conocidos, hay muchos más. Había pueblo allá, pueblo en muchos lugares. Eran perseguidos. Por eso hablan de que la cacería de brujas, porque eran cristianos. Salvó en tiempos de la Reforma, salvó en tiempos de los puritanos, salvó en tiempos del gran avivamiento de Jonathan Edwards. Siguió salvando y sigue salvando hoy. Y la prueba es que seguimos acá, hermanos. Si no fuera verdad, hermanos, si eso fuera mentiras, el cristianismo ya se hubiera acabado. No se acabó y no se va a acabar nunca, hermanos. Hermanos, y seguirá salvando hasta en los días finales, hermanos. Seguirá salvando. Salvará muchos judíos como creemos. Romanos 11, 25b al 27. Ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén. Porque como dijo Cristo, y yo lo he repetido muchas veces, ellos reconocerán finalmente al Señor. El Señor les dijo: porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Van a decir, como nación, abundantes en esos últimos tiempos: bendito el que vino en el nombre del Señor. Porque van a reconocer al que traspasaron, hermanos. Por las Escrituras podemos estar seguros de eso. Hermanos, pero mire, también seguirá salvando a su pueblo piadoso y fiel de la apostasía babilónica. Apocalipsis 18, 14, 5. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. En medio de toda esta apostasía babilónica, seguirá sacando gente del catolicismo romano y de toda esa superstición, hermanos. Hermanos, seguirá salvando en la hora de la prueba, hermanos, que vendrá sobre el mundo entero. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra, hermanos. Hermanos, la iglesia fiel, la iglesia al final será salvada completa cuando Cristo venga. Apocalipsis 11, del 11 al 12, le leí los 2 testigos, pero mire que uno no se puede quedar con una sola parte. Después dice, en el verso 11 al 12, después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. La segunda venida de Cristo, hermanos. Hermanos, entonces preguntamos: ¿son pocos los que se salvan? Hermanos, la realidad es que muchos se condenarán, porque hay una puerta ancha que lleva a la destrucción. Lucas 13, del 23 al 24. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, hermano, muchos entran por otra puerta, por la ancha que lleva a la destrucción. Muchos son ladrones y salteadores, como dice Juan 10. Muchos están en una religión de obras, formalista, tibia, un falso cristianismo. Muchos están en religiones falsas y pretenden entrar al reino de los cielos. Pretenden entrar como en Babel, construir una torre con sus propios méritos para llegar al cielo, pero Dios se los va a destruir. Así es. Hermanos, muchos se condenan.
Sin embargo, hermanos, Dios salva a muchos también. Comparativamente con ellos, son pocos, pero de todos modos, también son muchos, hermanos. De toda tribu, lengua y nación. Apocalipsis 5:9, que se me olvidó hoy ponerlo. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Mire, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Entonces son muchos también. Comparativamente con los otros, son pocos, hermanos. Con el mundo somos pocos, pero al fin, muchos delante de Dios. De hecho, la Biblia dice, para que usted y yo entendamos, que somos una multitud como la arena del mar, que nadie puede contar. Y no está hablando atrás, está hablando a futuro. Mire, Apocalipsis 7, del 9 al 10, hermanos. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, mire, la iglesia desde principios de los tiempos, hermanos, hasta el último de los gentiles, es incontable, hermanos. No se puede, según la Biblia, ¿no? Según la Biblia es incontable. Pero, hermano, usted y yo debemos entender algo: que para que toda esa multitud sea completada, que para que todos sean salvos, debemos predicar al mundo el evangelio eterno, hermanos. Apocalipsis 14:6, mire que aquí también lo confirma. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, hermanos. Mire, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, para que se complete esa multitud que nadie podrá contar, hermano, pues solo Dios, obviamente. Hermanos, Dios dispuso salvar predicando, hermanos. Primera de Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces eso se tiene que completar por medio de nosotros, hermanos, porque es la forma como Dios salva y no hay otra, hermanos. Debemos decir al mundo que ellos deben creer en Cristo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Debemos decirles que deben creer en Cristo verdaderamente, no con apariencia de piedad. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No con apariencia de piedad, sino por el corazón, hermano, piadosamente. Debemos anunciar a Cristo, el único nombre, porque en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire que esa multitud que no se podía contar, decían: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero, hermanos. Hermanos, entonces, si nosotros sabemos estas cosas, debemos clamar a Dios para que Él salve, hermanos. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. No sé por qué hay veces como que nos da miedo esto, hermano. Parece que tememos a estas cosas. Parece que nos han enseñado también mal. Hermanos, por eso el Salmo 80, y lo vuelvo a traer acá, si bien muestra una iglesia despreciada, hollada y en muchos momentos tibia, esa iglesia debe ser restaurada, según el Salmo 80. Clamemos que Dios resplandezca en nosotros de nuevo, hermanos. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos, hermanos. Clamemos, hermanos, que aparte su indignación de nosotros, porque Dios está indignado seguramente con la iglesia de hoy. Pero pidamos que aparte su indignación. Salmo 84, Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Hermanos, clamemos para que Cristo, el Señor, vuelva a visitarnos, hermanos. Amén. Salmo 80, 14, 15. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora.
Mira desde el cielo y considera y visita esta viña. La planta, mira, está hablando de Cristo que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Hermanos, clavemos que volvamos a Cristo para ser salvos, hermanos. Salmo 80, 17 al 19. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces por eso tenemos que decir: salva, oh Jehová. Yo creo que nos da miedo, hermanos. No estamos preparados para un verdadero despertar de la iglesia, yo creo. Y no estoy hablando de por su gracia. Hermanos, clamemos como Cristo para que todo su pueblo esté con Él en la gloria eterna. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Se tiene que cumplir, hermanos, que todo su pueblo llegue a la gloria de Dios, hermano. Hermanos, usted y yo debemos tener un corazón que gime, que clama, hermanos. Somos de ellos que estamos intercediendo. Yo les predicaba a los hermanos en Ipiales el domingo en la tarde, porque les hablé en la mañana del celo de Dios y por la tarde les hablé del avivamiento. Hermanos, y nosotros sí debemos orar por esas cosas. Yo creo que estamos mal acostumbrados, hermanos. Nos han enseñado mal, hermanos. Pero según la Biblia, sí debemos orar por esas cosas, hermanos. Hermanos, yo les decía en un sermón, creo que en el de la oración, debemos orar para que venga tu reino, para que el evangelio se extienda, para que la semilla de mostaza crezca, para que sea la conversión completa de los elegidos de Dios, gentiles y judíos, para que se destruya el reino de Satanás, la bestia, el papado, que caiga Babilonia, hermanos, para que Cristo vuelva. Hermanos, veíamos en la tarde con los hermanos razones para desear un avivamiento. Lo decía Martin Lloyd Jones, decía que habían 4 razones, hermanos. La gloria de Dios, hermano, porque cuando la iglesia despierta, Dios es glorificado. El honor de la iglesia, para callar a los impíos, hermanos, y para salvar muchas almas, hermanos. Sí debemos pedir esas cosas. Sí debemos, hermanos, según las escrituras, sí debemos hacer eso. Hermanos, debemos también pedir que seamos librados de las tentaciones del diablo, del pecado del mundo, que Dios nos sustente en las pruebas. Hermanos, debemos clamar a Dios para que siga salvando en medio de estos tiempos malos, como dice Habacuc 3:2. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia, hermanos. Hermanos, Spurgeon dijo: la muerte, la partida o la decadencia de los hombres piadosos debería ser un llamado de trompeta para que se ore más, hermanos. Cuando los hombres piadosos decaen, pronto se pudrirá toda la comunidad. Entonces, hermanos, evidentemente no estamos en una iglesia que está avivada, porque como veíamos también allá en la tarde, hermanos, lea, eso está en la cartilla del portavoz de la gracia. Cuando hay un avivamiento en la iglesia, la sociedad es transformada, hermanos. Los bares se cierran, los paganos se vuelven al Señor, salen papistas, son espapistas, hermano, decía allí. Se salen de la idolatría y de la superstición, hermanos. Hermanos, usted y yo debemos tener un corazón que busca ser piadoso y fiel, hermanos, en medio de estos tiempos. Se comporta como tal, nos estamos comportando como tal. Porque, hermanos, si esto no es así, debemos clamar si no somos piadosos y fieles. No solo para que el Señor salve en medio de estos tiempos malos, sino también para que usted sea salvo si no es un piadoso. Jeremías 17:14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, hermanos. Si somos piadosos y fieles, hermanos, si realmente estamos viviendo en piedad, sobria, justa y piadosamente, igual debemos clamar al Señor para que nos siga salvando y sustentando, como dijo David. Salmo 86:1, hoy lo cantamos. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía, hermanos. Hermanos, el Señor salva por amor a su nombre.
también por amor a nosotros, pero sobre todo por su propia gloria, hermanos. Salmo 54:1. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme, hermanos. Hermanos, debemos clamar que seamos piadosos y fieles. Debemos clamar por un corazón recto, por tanto. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Debemos ser irreprensibles, hermanos, y alumbrar en esta generación donde están hoy escaseando los fieles y piadosos, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Hoy salimos a predicar el evangelio, hermanos. Hoy vamos a ir a anunciar de Cristo. Vamos con fe, hermanos. Vamos con fe. No sé por qué nos falta tanta fe. Yo me estoy incluyendo, hermanos. No crea que estoy aquí superior a ustedes. Pero, hermano, hay promesas en la Biblia. Nosotros debemos creer a esas promesas, hermano. Salva en medio de los tiempos. Dios va a seguir salvando, hermano. Dios debe levantar una iglesia verdadera. Dios debe destruir la falsa, hermanos. Entonces, oremos por esas cosas, hermanos. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, se acabaron los fieles de la tierra, hermanos. Vamos con el fuego del Espíritu, pidamos eso, hermanos. Tal vez no estamos preparados para eso. Como yo le decía a los hermanos, yo no sé si nos toque ver esos tiempos. Tal vez le toque a nuestros hijos, a nuestros nietos, o tal vez sí nos toque ahorita, hermanos. No lo sé. Hermanos, sigamos diciendo, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Señor, bendito seas tú, bendita sea tu palabra. Obra en mí, obra en nosotros, Señor, danos fe. Padre, en medio de los tiempos, yo sé que va a haber persecución y comparados con el mundo seremos pocos, Señor. Pero aún así, es una multitud que no se puede contar. Señor, obra en nosotros. Ayúdanos a entender las cosas, ayúdanos a predicar con fe, Señor, porque por eso es que no hay milagros, Señor. Porque vamos sin fe, como los discípulos que no pudieron hacer milagros. Obra en nosotros, Señor. Salva, oh Jehová, porque se han acabado los piadosos. Salva, Señor, en el nombre de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Amén.